Partículas fundamentales y elementos. Bien, existe una amplia familia de partículas fundamentales. Son descritas por el modelo estándar de la física de partículas. Y hay unas pocas de ellas. Tenemos desde los quarks, que están componiendo los protones y neutrones. Tenemos los muones, tenemos neutrinos, bosones, varias de ellas se agrupan formando los fermiones. En fin, no tenemos, nos podríamos perder, así que no necesitamos en nuestro caso entrar en tanto detalle para lo que queremos nosotros explicar en este vídeo, de modo que nos vamos a atener a la estructuración en partículas fundamentales clásica del átomo. Entonces nosotros vamos a entender que el átomo está constituido por tres tipos básicos de partículas. Dos de ellas se encuentran en el núcleo. Dos tipos de ellas. Y el otro tipo se encuentra, yo voy a poner tres, se encuentran alrededor de ese núcleo. Las que están alrededor tienen carga negativa y dentro de las partículas que hay en el núcleo hay unas de ellas que tienen carga positiva y otras que tienen carga neutra. Esto suena a muchos de vosotros, ¿verdad? Sí, porque estoy hablando de protones, neutrones y electrones. Los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo y los electrones se encontrarían a su alrededor formando lo que se conoce como la nube de electrones. Los electrones son muchísimo más pequeñitos, de modo que si nosotros comparamos las masas de cada una de estas partículas, veremos que los protones tienen una masa equivalente a un UMA. ¿Y qué es un UMA? Unidad de masa atómica. ¿Y cuál es esa unidad de masa atómica? Bueno, pues un poco más complicado. Sería la 12ª parte del átomo de carbono 12. Que eso, por lo menos lo del carbono 12, lo entenderéis un poco mejor después. En cualquier caso, un UMA de los neutrones con carga neutra sería similar, un UMA, y de los electrones, sin embargo, son mucho menores, son muy pequeñitos en comparación, 2000 veces aproximadamente más pequeño, lo que significaría, si esto es de un UMA, pues sería aproximadamente 0,0005 UMAs. Por eso, cuando nosotros queremos calcular la masa de un átomo, la masa de los electrones generalmente se desprecia. Es una masa despreciable. Los electrones son despreciables. Qué mal suena. Es despreciable. No es que sean asquerosos. Es que son muy pequeños y por lo tanto pesan muy poco. Y en todos los átomos, de todos los elementos conocidos, van a tener una configuración similar. Va a variar el número de partículas y, por supuesto, su disposición, sobre todo en cuanto a los electrones, como veremos en otros vídeos posteriores. Pero en realidad es eso. Entonces, por ejemplo, en este átomo que yo he puesto de ejemplo, ¿cuál sería su configuración atómica? Pues tenemos que contar el número de partículas. Tendría 1, 2 y 3 protones. Tendría 1, 2 y 3 neutrones. Y 1, 2 y 3 electrones. Para describirlos con claridad se ha tomado un estándar internacional y se le ha llamado al número de protones, es el número atómico, que se le llama internacionalmente Z. De modo que el número de protones sería el número atómico, que se abrevia como Z. El número de protones más el número de neutrones, como hemos dicho que la masa de los electrones es despreciable, pues la suma de esos neutrones más esos
protones nos darían el número másico, el número de la masa, número bueno, no he puesto aquí, claro, esta es Z, esto es importante además, no he puesto su abreviatura, porque el número másico se abrevia, no precisamente para ayudar, como A. ¿Y por qué digo eso? Pues porque, fijaros, el número atómico es fácil confundirlo y llamarle A. No, es Z, el número másico es el A. Y esto es así porque provienen de unas palabras alemanas que empiezan tanto por la Z como por la A, respectivamente. Bien, pues en realidad lo que diferencia a un elemento de otro no sería ni el número másico ni el número de electrones, sería el número atómico. El número atómico es el que diferencia unos elementos de otros. De modo que si nosotros vamos a una tabla periódica, podemos ver que los elementos están organizados según su Z, su número atómico. Entonces, en la tabla periódica, los elementos se organizan, están organizados según su número atómico, según su Z. De esta manera, si nosotros nos vamos al primero, ¿cuál es el primero que hay en la tabla periódica? El hidrógeno. Pues con el primero eso significa que tiene un protón. El segundo, el helio, tiene el segundo 2 protones. El tercero es el litio. Pues va a tener, ¿cuántos? 3 protones. Y así sucesivamente. Como podéis ver, son los protones los que nos dirían de qué tipo de elemento se trata. ¿Y qué pasa con los neutrones y los electrones? Bueno, pues los neutrones y los electrones resulta que no tienen un número constante en cada elemento, varían dentro de un mismo elemento. De modo que vamos a escribirlo aquí. Los neutrones y los electrones no tienen un número constante para cada elemento. Por ejemplo, vamos a coger el ejemplo del litio, que si os fijáis, 3 protones correspondería con el ejemplo que he puesto ahí al principio. Entonces, el litio puede encontrarse en varias formas en la naturaleza. Vamos a ir viéndola. Vamos a llamarle forma 1 a la primera. La forma 1 tendría 3 protones, 3 neutrones, como la que he puesto yo aquí, y 3 electrones. Por lo tanto, su número másico, A, sería igual, sumamos los protones y los neutrones, 3 más 3, 6. Y como es 6, a este se le llamaría litio, porque tiene 3 protones, y eso es representativo del litio, litio 6. Hay otra forma 2, que tendría los mismos protones, 3 protones, 4 neutrones y 3 electrones. En este caso, como veis, cambiaría su número másico. A sería 4 más 3, 7. A este se le conoce como litio 7. De hecho, a estas dos formas en las que cambian el número de neutrones se le llaman isótopos. Tanto los isótopos serían dos formas de un mismo elemento en el cual es distinto el número de neutrones. Voy a hablar un poco más de esto en otro vídeo para no alargar este demasiado. Voy a poner el enlace aquí por si le queréis echar un vistazo. Pero esa no sería la única forma. Del litio podemos encontrar otra forma. Sería forma 3. Esa forma de 3 tiene, de nuevo, 3 protones, que es la definitoria de elemento litio. Vamos a coger el litio 6, vamos a coger 3 Uy, aquí le he puesto una rayita antes que parece número en vez de neutrón. Vamos a borrarla. 3 neutrones y sin embargo tiene nada más que 2 electrones.
¿Qué significa eso? Pues que el número másico va a ser el mismo del litio 6, igual a 6, 3 más 3. Sin embargo, no va a ser lo que se conoce como un átomo neutro, que serían estos dos. ¿Cuáles son los átomos neutros? Aquellos en los cuales las cargas positivas y negativas se contrarrestan. Hay las mismas. En este caso tenemos 3 protones, pero solamente 2 electrones. Por lo tanto, va a haber una carga positiva de más. Entonces, esto sería, estaríamos hablando del litio 6, pero en este caso se conoce como ion litio, porque tiene un número distinto de electrones que los átomos neutros. En concreto, este sería el litio con una carga positiva. Y eso es básicamente todo lo que concierne a partículas fundamentales y elementos. Evidentemente, si bien los protones son los que diferencian a un elemento de otro, el comportamiento de cada uno de los átomos va a venir dado su reactividad, como de reactivo es cada uno, de cada uno de los átomos, va a venir dada no por las partículas del núcleo, sino por las partículas de la nube electrónica, por los electrones. En concreto, por la configuración electrónica que presenta ese átomo en concreto. Y como veis, no me queda sitio, de modo que hablaré de esta configuración electrónica en otro vídeo.